Benedicto XVI. Últimas conversaciones con Peter Seward. Estudiante, coadjutor, profesor. Tercera parte. Hablemos ahora de su época de coadjutor en Bogenhausen. Las experiencias de ese tiempo están presentes en el artículo. Los nuevos paganos y la iglesia, recogido después en el nuevo pueblo de Dios. Eso fue en verdad el tiempo más hermoso de mi vida. Pero esa nueva situación la viví también de forma muy dramática, sobre todo en la clase de religión, en la escuela. Allí tenía uno delante de sí a 40 muchachos y muchachas que en cierto modo participaban con buena disposición, pero uno sabía que luego en casa oían justo lo contrario. Pero papá dice, ese habitual oír en aquel entonces, que no tengo por qué tomarme eso tan en serio. Se podía percibir que aun cuando institucionalmente todo seguía existiendo, el mundo real se había alejado ya en gran medida de la iglesia. ¿No le tomaron un poco por loco a raíz de este artículo? Me explico. Se trata de una época en que la iglesia en apariencia florece de nuevo después de la guerra y se consolida institucionalmente. Y entonces aparece usted y habla de que se está gestando un nuevo paganismo. Sí, que me tomaron un poco por loco. Pero ¿era algo tan patente? Teníamos una buena pastoral de jóvenes. No obstante, todos sufrían también interiormente a consecuencia del dilema que les planteaba el hecho de sentirse en su religiosidad extraños de algún modo a su propio mundo. Los nuevos paganos en la iglesia, publicado en 1958 en la revista Meseta, es la primera de sus espectaculares provocaciones, a la que luego seguirán otras muchas, incluso durante el ejercicio del ministerio petrino. ¿Qué reacciones se produjeron entonces? En general fueron más bien positivas. Por desgracia hubo curiosamente un artículo en el que se afirmaba que con mi ensayo me había posicionado en contra de la CSU, el Partido Democristiano Bávaro. Eso, sin embargo, fue algo aislado. Pero además, su extendido que algunas de mis opiniones eran heréticas. En Frischinga, donde todavía me encontraba cuando se publicó el artículo, hubo una gran discusión y disgusto. Ya había recibido y aceptado la oferta de la Facultad de Teología de Bonn. Mi compañero Schalbert, catedrático de Antiguo Testamento de Frischinga, que se había habilitado en Bonn y mantenía buenas relaciones con aquella facultad, me dijo que también allí estaban un poco perplejos. Se preguntaban si había sido acertado ofrecerme la cátedra. En Múnich le calentaron la cabeza sobre todo al cardenal Wendo. Sin embargo, él mismo me dijo más tarde que ciertamente había oído que aquello resultaba muy alarmante, pero que nunca tomaría una decisión, o sea,
que no me reprobaría por un solo artículo. Fue raro, todavía hoy he de decir que no entendía qué era lo que tanto podía molestar a la gente en aquel artículo. Pero sea como fuere, lo cierto es que se formó un buen revuelo. El artículo fue un temprano toque de Diana, un enardecido llamamiento a reconocer los signos de los tiempos. ¿Hubo también reacciones positivas? Por supuesto que las hubo. En primer lugar, del propio círculo de la revista Fuglag, en torno a Franz Joseph Schurnim, que no solo fue director de Fuglag, sino también cofundador y editor del Süddeutsche Zeitung. El artículo se consideró un pronunciamiento importante. Le animó también a escribir su artículo una contribución de la escritora Ida Friederike Gerres, publicada en la revista Frankfurter Hefte, Cuadernos de Frankfurt, prestigiosa publicación vinculada al cristianismo de izquierdas. En ese texto, aparecido en noviembre de 1946, Gerres reflexionaba sobre la desilusionante vida diaria de numerosos católicos, así como sobre situaciones terribles en el aparato eclesiástico. Este artículo fue muy famoso. A la sazón se debatía sobre él en todas partes. En Friesinga se acusó recibo con gran disgusto. Yo conocía ciertamente su contenido, pero no lo había leído. Lo que me inspiró fue sencillamente la experiencia de la iglesia concreta que ya había vivido antes como coadjutor. Alguien invitó luego a la señora Gerres a dar una conferencia en el Seminario Mayor Diocesano de Friesinga, y la reacción del cardenal Faulhaber fue: esa mujer no habla en mi seminario. Usted conoció a la señora Gerres en 1970 y mantuvo una prolongada correspondencia con ella, y es probable que a menudo. Sí, también me reuní personalmente con ella, incluso celebré su entierro. Leyó mi introducción al cristianismo y estaba entusiasmada y feliz de que un teólogo joven presentara el cristianismo desde una óptica piadosa. Ella era, por una parte, muy crítica con la forma devocional del siglo XIX, pero cuando el desarrollo postconciliar alejó de la fe y condujo a una situación diferente, se alineó con las corrientes más rigurosas y se sentía feliz de haber encontrado en este libro a un teólogo joven, moderno y piadoso a la vez. Me escribió de inmediato y vino a conocerme en Ratisbona. Luego vino primero el nombramiento como docente en el Seminario Mayor Diocesano de Friesinga, con las primeras clases que versaron, entre otros temas, sobre la pastoral de los sacramentos. Al mismo tiempo asume usted la dirección de un grupo de jóvenes y desde 1955 a 1959 fue también capellán universitario, algo que casi nadie sabe. En la Universidad Técnica de Friesinga existe una escuela de agronomía y otra de elaboración de cerveza, el Oxford del arte cervecero. Había estudiantes chinos y de todas las partes del mundo, de Cuba, por ejemplo, donde se vivió con entusiasmo la revolución capitaneada por Castro. En aquel entonces podía, o quizá incluso debía uno, entusiasmarse al respecto.
Aquella experiencia fue muy enriquecedora para mí. Primero, una vez al mes tenía una tarde de conferencias. Además, con regularidad me invitaban a las asociaciones estudiantiles. También disponía de un pequeño fondo para ayudar a estudiantes con dificultades económicas. Eran jóvenes muy simpáticos. Con ellos viví muchas experiencias bonitas. Durante aquellos 3 años se sentaba también en el confesionario, por supuesto, todos los sábados, una media de 2 horas. ¿Qué se escucha allí? Acudían principalmente seminaristas, me tenían especial estima como confesor, porque en cierto modo era muy indulgente. Risas. 21 de febrero de 1957. ¿Le dice algo esta fecha? Ese día impartí mi lección pública de habilitación, con la que junto con la tesis de habilitación debía demostrar mi capacitación para la docencia universitaria. A causa de una valoración negativa del segundo evaluador de mi tesis, el profesor Schussmaus, el trabajo me había sido devuelto para introducir correcciones. La segunda versión fue aceptada, pero él también era sumamente tenso, de modo que este acto académico me resultó bastante desagradable. Para la lección había propuesto un tema histórico. La facultad solía aceptar lo que proponía el habilitando, pero a mí se me dijo que, puesto que me iba a habilitar para la enseñanza de la dogmática, debía tratar un tema de teología sistemática. No tuve más que un par de días para preparar mi exposición. Al mismo tiempo estaba ocupadísimo en Friesinga con algunas clases. Me encontraba muy tenso porque sabía que determinados profesores me escucharían con recelo y en el fondo ya se habían decidido en sentido negativo. El suspenso parecía cantado. Según el protocolo habitual, primero debía hablar el director de la tesis, en este caso Schussmann. El segundo ponente, Schussmaus, se dirigió a mí ya en otro tono. Pero de repente se entabló un diálogo entre Schussmann y Schussmaus, quienes discutieron vehementemente en el aula. Fue una situación extraña. Sus padres vivían a la sazón con usted. Se los había llevado a Friesinga. ¿Estaban entre el público? Mi hermano sí estaba, pero mis padres no. Quise ahorrarles ese trago. Se habían quedado en Friesinga. Yo fui testigo de la discusión entre Schulman y Schulmaus, pues aquello tendría que haber sido una discusión conmigo. Lo suyo es que los profesores no discutían entre sí, sino con el habilitando. Al terminar la discusión, el tribunal se quedó en la sala y los demás salimos al pasillo a esperar a que se anunciara la decisión. Mi hermano, el predicador Pacos de la iglesia muniquesa de San Luis y algunas personas más. Aquello duró una eternidad y bueno, cabía esperar lo peor. Pero luego no fue así. Después de una larga espera en el pasillo mismo se me comunicó que había aprobado. Con ello concluyó el drama, aunque siguió repercutiendo en mí anímicamente.
había estado ciertamente al borde del abismo. Durante este tiempo se enojó con Dios o hizo alguna promesa para el caso de que todo saliera bien. Ni una cosa ni otra. Se enojó con Dios. No. Y le supliqué con fuerza a Dios que me ayudara. Sobre todo por mis padres. Habría sido una catástrofe que me pusieran en la calle. Sobre la profunda experiencia que significó para usted el trauma de la habilitación, escribió, sin embargo, que esta prueba fue humanamente saludable para mí y obedeció, por así decir, a una lógica superior. ¿A qué se refería con expresión lógica superior? Bueno, había hecho el doctorado con mucha rapidez. Si también me hubiera habilitado enseguida y sin problemas, la conciencia de mi capacidad habría sido demasiado fuerte y la confianza en mí mismo excesiva. Y así, por una vez, me tuve que tragar por entero mi orgullo. Eso le hace bien a uno, tener que reconocer de cuando en cuando su insignificancia, tener que verse no como un gran héroe, sino como un humilde habilitando, que se encuentra al borde del abismo y debe familiarizarse con lo que luego hace. En este sentido, la lógica era que yo necesitaba justamente una humillación y que de algún modo con razón en este sentido, la sufrí. ¿Significa eso que era proclive usted a darse ciertos aires o incluso a la presunción intelectual? Lo que quiero decir es que tras obtener el doctorado con una tesis que fue considerada brillante, el rector me dijo enseguida que esperaba verme pronto allí como compañero. Se me tenía por un discípulo prometedor. Se ríe. Yo siempre iba a los seminarios de Schussmaus. Cuando él no podía estar presente, me encargaba a mí dirigir la sesión. Todo esto iba muy rápido y sin trabas, de modo que yo me contaba entre las personas de las que se esperaba que llegarían a algo. ¿Y eso se le subió a la cabeza? Eso no, pero de todas formas uno necesita también humillaciones. ¿Humillaciones? Pienso que conseguir meta tras meta con tanta facilidad y además con alabanzas es peligroso para un joven. Entonces es bueno que se vea confrontado con sus límites, que sea tratado críticamente, que tenga que pasar por una fase negativa, que se reconozca a sí mismo en sus propios límites, que conozca que en la vida no se va sin más de triunfo en triunfo, sino que también hay derrotas. Eso lo necesita toda persona para aprender a valorarse debidamente a sí mismo, a soportar los reveses también, y no en último término a pensar con otros. Justo para no juzgar entonces con premura y desde arriba, sino aceptar positivamente a los otros en sus fatigas y debilidades. Existe todavía el ejemplar de su tesis de habilitación con los comentarios críticos de Schussmaus al margen que resplandecían en todos los colores. No, lo tiré. Se ríe. ¿Ya entonces? Sí, entonces. En un ataque de ira, lo quemé. ¿En la estufa? En la estufa, en efecto. Tras la habilitación fue nombrado primero profesor auxiliar y más tarde profesor numerario. En sus memorias escribe que esto no se produjo sin fuego de hostigamiento previo por parte interesada. ¿A qué se refería con ello? Evidentemente, había gente que quería impedir que fuera nombrado profesor,
para lo que me denunciaron ante la Consejería de Educación, la instancia competente para refrendar el nombramiento, ya que la Facultad de Teología estaba encuadrada entonces en una universidad civil. Ocurrió del siguiente modo. En la negociación para concretar el nombramiento, un alto cargo de la consejería me trató con tal altivez que me percaté de que le habían llegado algún tipo de información. Me pregunta, ¿cuánto tiempo lleva usted en realidad como profesor interino en el departamento? Yo le digo, desde el 54, o sea, 3 años. Este es mi cuarto curso. Y entonces me responde, bueno, entonces no nos queda más remedio que concederle el nombramiento. Ya tenemos aquí a otro más de estos. ¿Qué quería decir con eso? Otro más de los que no hace nada. Uno más que de un modo u otro ha conseguido meter la cabeza y quiere ser funcionario. ¿En qué consistió realmente la denuncia ante la consejería? En que no estaba capacitado para la tarea o algo así. No lo sé. En sus memorias mencionó usted que tampoco su relación con el arzobispo de Múnich, el cardenal Joseph Bendent, estuvo exenta de complicaciones. Eso fue por otro tema. Primero me denunciaron ante él por los nuevos paganos y la iglesia, acusándome de hereje y demás. Pero en ese pasaje me refiero a una cuestión distinta. En esta época, o sea, hacia finales de 1958, se quería potenciar académicamente la Escuela Universitaria de Magisterio del Distrito Muniqués de Passing. Hasta entonces los profesores de esta escuela no se habilitaban y los comuniqueses, en esa pizca de megalomanía que no puede negar que tienen, había pensado en Joseph Pipa como catedrático de filosofía, y entonces los señores del obispado convencieron al cardenal de que para que la teología tuviera fuerza suficiente y pudiera estar a la altura de la filosofía, yo debía asumir la nueva cátedra de teología. Con Pipa y conmigo estarían ambas cátedras idealmente cubiertas. Y al cardenal, que desconocía el mundo académico alemán, aquello le pareció una magnífica idea y me dijo, usted asume la cátedra en Escuela Universitaria del Magisterio en Passing, no la de Bonn. En realidad suena a oportunidad interesante, sobre todo en conjunción con un filósofo tan excelente como Joseph Pipa. A pesar de ello, era una escuela universitaria de magisterio y no encajaba con mi carisma. Así que le dije al arzobispo, no puedo hacer eso. Con todo, él insistió y no me quería autorizar ir a Bonn. No obstante, es tradición alemana que un sacerdote queda automáticamente liberado de sus obligaciones cuando le es concedida una cátedra universitaria. Entonces mantuvimos un intercambio de cartas más bien tenso. Al final, en contra de su voluntad, me concedió la autorización. ¿Se negó a cumplir las órdenes de su obispo? Eso no. Sencillamente no acepté de inmediato su primer deseo. En Alemania existía, como acabo de decir, la inequívoca tradición de que uno, si le ofrecen una cátedra, es liberado para dedicarse a ella
Además, el cardenal no rechazaba aquello sin más, sino que me dijo: tengo algo importante para usted. Pero estaba mal informado sobre la situación real. Además, yo tenía la firme convicción de que no era la persona idónea para esa tarea, pues en una escuela de magisterio hay que hablar a futuros maestros que no son estudiantes de teología, y es necesario hacer interesantes las clases para todo el mundo, y ahí no me habría sentido yo cómodo. ¿Y cómo logró convencer al arzobispo? Como digo, hubo un intercambio de cartas laborioso y complejo. Pienso que seguramente el vicario general Foucault, que desde el principio vio con escepticismo esta maniobra, se lo hizo comprender. En cualquier caso, un día el arzobispo me dijo que estaba asunto y que este asunto no le gustaba nada, en especial lo relacionado con el artículo de Fuglan, pero que no querían ponerme trabas, y me liberó. Desde muy pronto, ya en Frisinga, comenzó usted a ocuparse del protestantismo. De entre sus discípulos ha salido destacados ecumenistas. ¿Qué le atrajo a este tema? En ello resultó determinante la herencia de Schurman, quien era hijo de un matrimonio confesionalmente mixto, por lo que para él se trataba de un problema existencial. Por eso, sus clases nunca giraban sobre alrededor de la tradición católica, sino siempre alrededor también del diálogo con los protestantes, en aquel entonces especialmente con Karl Barth. Para mí desde el principio formó parte de la teología el diálogo con los protestantes. De allí que ya en Frisinga impartiera un seminario sobre la confesión de Ansbugo, la Confessio Augustana, el escrito confesional básico de la Iglesia luterana. Visto así, era natural que lo ecuménico formara siempre parte de mis clases y seminarios, y que mis discípulos se ocuparan mucho de ello. En el monte de la Catedral de Frisinga conoció usted también, a través de la lectura de las obras de Martin Buber, a un representante del hasidismo místico. ¿Fue ese su primer encuentro con el judaísmo? Diría que sí. ¿Qué le fascinó tanto en Buber? Más tarde llegó incluso a tener discos con grabaciones de sus conferencias. A Martin Buber lo veneraba. Por una parte, era el gran representante del personalismo, del principio yo-tú que atraviesa toda su filosofía. También leí, por supuesto, su Opera Omnia, sus obras completas. En aquel entonces estaba un poco de moda. Acababa de firmar junto con Russell White una nueva traducción de la Biblia hebrea. Su visión personalista y su filosofía, que se alimentaba de la Biblia, cobraban forma del todo concreta en sus relatos hasídicos. Esa piedad judía que vive la fe sin complejos y a la vez de manera siempre actual en medio de la historia, el modo en que Buber crecía en el mundo actual, su figura en conjunto, todo eso me fascinaba. Entre sus lecturas se contaba también las obras de Hermann Haas, por ejemplo, El lobo estepario y El juego de los abalorios. Leí El juego de los abalorios en cuanto se publicó. Eso fue a comienzos de la década de 1950, creo. El lobo estepario lo leí ya en Ratisbona, o sea, en los años 70. El lobo estepario era la lectura de los hippies en San Francisco. ¿Qué le cautivó de esa obra? El análisis despiadado del hombre caído,
Es una imagen de lo que hoy ocurre con el ser humano. Cómo se ponen allí al descubierto las raíces, toda la problemática por la que uno está realmente atravesado. Del juego de los avalorios, todavía era yo muy joven y en realidad aún me sentía cómodo en un mundo protegido. Me conmovió la idea de que al final el protagonista tenga que partir otra vez, que vuelva a marcharse. Es el gran maestro del juego de los avalorios, pero no hay nada definitivo. Cada comienzo tiene su magia. Él debe comenzar de nuevo.